Gente, esta es la parte número 2 de Yo era una basura. Si quieren verse la primera parte, les estaré dejando el link en la descripción. Y ahora sin más, continuemos con esta segunda parte. Todo continúa en la biblioteca, donde solamente se escuchaban los murmullos de la gente, la cual opinaba sobre la paliza que le había dado el protagonista, aquel chico arrogante. Pero al lugar terminó llegando un chico preguntando que qué sucedía con todo el ruido, diciendo que aquello era una biblioteca. El prota termina lamentándose frente a aquel tipo, diciendo que había un estudiante que accidentalmente se tropezó con una mesa y una silla, por lo que levantando las sillas el prota dice que iba a colocarlas de vuelta en su lugar. Acercándose a él, su prometida le dice el mismo que había cambiado bastante, que en ese entonces no era así, pero el protagonista simplemente le dice que tal vez ese cambio era para que los problemas no le encuentren tan a menudo. Su prometida le decía que Guangdong era alguien que siempre toma venganza, diciéndole al prota que debería cuidarse de aquel chico rubio, por lo que el prota le pregunta que si era en serio, sin embargo le agradece por el aviso. El protagonista inmediatamente se percata de algo un poco extraño, se trataba de un libro con una nota. La nota en aquel libro decía que uno debe matar, eliminar desde las raíces todo en caso de que los enemigos vuelvan a salir. Mientras el protagonista pensaba en aquella nota, decía que había terminado con la técnica de mantener la respiración que le habían dado anteriormente, diciendo que debía ir a buscar a Lu Shuyang y obtener algunas cosas nuevas ahora. En la casa de Wang, alguien termina insultando a su súbdito diciendo que había sido una semana completa y todo tenía ella, diciendo que gastaba mucho dinero en estos hombres y no hacían nada por él. Preguntando a este hombre rubio que si acaso había dicho que el protagonista era un cobarde débil, sin embargo le pregunta que dónde había sacado las agallas para romper la mano de su hijo. Este es el padre de Guangdong, el cual su súbdito le dice que informaron lo que fueron y el protagonista no era así anteriormente. El padre Guangdong termina diciéndole a este que le debía contar sobre ello. Este le dice que compraron a uno de los sirvientes de la familia Lin y por mucho solamente ella dijo que el protagonista era un cobarde débil, pero luego el accidente perdió sus recuerdos y se volvió hacia ahora y ya ni siquiera vuelve a casa a menudo. Guangdong termina diciendo que debían ir a buscar al protagonista, que lo quería allí sin importar qué, orden que inmediatamente los súbditos terminan aceptando sin pensar. El padre Guangdong termina diciendo que si realmente cree que nadie se meterá con él solamente porque es parte de la familia Lin, diciendo que le había ofendido a él y a su hijo, así que haría que desee estar muerto en su lugar. Por otra parte, el protagonista se encontraba caminando. Este decía que algo estaba mal, y todo era porque frente a él terminó deteniéndose una camioneta. De la misma unos hombres bajaron preguntando que si este era Lin Mu, cuya cosa el prota termina afirmando, preguntando a estos hombres que si acaso le buscaban. Este termina diciendo que su jefe le invitaba a tomar un poco de té. El protagonista simplemente responde que no sabía quién era el jefe de este tipo, pero el tipo le dice que le deje de perder el tiempo, que debía ir con él si no quería una paliza. El protagonista sin más termina aceptando, aunque sabe que podría ganarles muy fácilmente. Mientras iba en la camioneta, el prota se preguntaba que si entonces a la familia Wang realmente le gustaba la venganza. Sin embargo, para él era perfecto debido a que también le gusta vengarse. Por otra parte, ya parecían haber llegado a donde se encontraba el padre de Guangdong. A este le comentaban que habían llevado al protagonista, por lo que pide que lo lleven hacia él. El protagonista entró en la sala. El padre Guangdong le preguntaba al prota que si sabían qué tipo de lío se había metido, pero el prota simplemente con todos aquellos súbditos de Guangdong se encontraba diciendo que no tenía ni idea. El padre Guangdong le dice que Guangdong era su hijo, preguntando al prota que si acaso entonces el niño fue golpeado y el anciano tenía que luchar por él. Esto termina haciendo reír al padre Guangdong, diciéndole al prota que tenía algunas agallas que nadie se atrevería a hablarle tan groseramente. Este le dice al prota que ya que era de la familia Lin, entonces iba a ser fácil con él, diciendo que podía irse tras romper sus propios tendones, pero el prota no parecía estar de acuerdo, preguntando que qué pasa si no lo hace. Uno de los hombres detrás del prota termina tomándolo por el hombro diciendo que no debía tomar el camino difícil, pero este inmediatamente terminó siendo noqueado, diciendo que estaban hablando y no debían hacer ningún movimiento. El protagonista simplemente terminó volteando a aquel hombre que lo tomó por el hombro. Parece ser el protagonista, en un fácil movimiento terminó quebrando la mesa frente al padre Guangdong, el cual simplemente le decía al prota que tenía muy buenos movimientos. Pero mientras el prota estaba siendo rodeado por los otros hombres, el padre Guangdong le preguntaba que si acaso
caso creía que podía llevarlos a todos. El padre Guandong, al ver la expresión de sonrisa en el protagonista, le dice que incluso en ese momento el toro estaba sonriendo, diciendo que el prota era un toro recién nacido que no teme a los tigres, por lo que ordena a sus hombres que lo dejen inválido. El protagonista termina diciendo a todos estos que debían ir juntos hacia él, que no tenía tiempo para eso, que todavía tenía que hablar con su jefe después de darles una paliza, por lo que ya preparado. Aquellos hombres solamente tenían que recibir su fuerte golpiza, y unos 10 segundos después, el protagonista los había noqueado a todos, simplemente arreglándose la manga de su camiseta. El padre Guandong quedó un poco sorprendido con aquello que sucedió, pero el prota le preguntaba que si acaso debían continuar donde lo habían dejado, diciendo que este y su hijo habían perdido mucho de su tiempo, preguntándole a este que cómo le compensaría, cuya cosa el padre Guandong inmediatamente, y entendiendo la situación, le dice que todo era culpa de él, que le parece al prota si le daba 20 millones de dólares como compensación. El prota pregunta que si aquellos 20 millones eran dinero sucio, cuya cosa el padre Guandong niega, diciendo que ese dinero estaba limpio. El protagonista termina aceptando aquellos 20 millones, sacando una tarjeta de su camiseta, le dice que debía transferirla a la misma, por lo que el padre Guandong inmediatamente acepta aquella orden, diciendo que necesitaba usar la computadora. Ya en la computadora este parecía haber hecho la transferencia, mostrándole la pantalla. El protagonista le decía que el dinero estaba en su tarjeta, que él mismo podía verificarlo. Mientras aquel viejo hacía un movimiento un poco sigiloso, el protagonista le agradecía por los 20 millones, diciendo que si no tenía nada más, él se iría. Pero aquel viejo, con una mirada un poco aterradora, le dice al prota que no había necesidad de irse tan temprano. Este le decía al protagonista que debían tener una buena charla mientras les apuntaba con un arma. El protagonista parecía no tener palabras ante aquella situación, preguntándole al padre Guandong que por qué se había detenido, que si acaso no estaba actuando bastante rudo un momento atrás, pero el protagonista simplemente sonreía satisfecho frente a aquella situación. Inmediatamente el protagonista golpea la mesa, provocando así que aquel golpe impacte en el padre Guandong, el cual soltó el arma del dolor. El protagonista le decía que él mismo acaba de cavar su propia tumba, preguntándole que si realmente valió la pena, por lo que simplemente al padre Guandong le quedó pedir disculpas, diciéndole al protagonista que solamente fue un malentendido, que realmente quería hablar con el prota. El prota, bastante molesto, le dice que no cree que tienen nada más que hablar, diciendo que si quería eliminarlo en ese momento sería como pellizcar una pequeña hormiga, así que le sugiere que no pruebe sus límites. El padre Guandong termina pidiendo disculpas, diciendo que se había equivocado, diciendo que la familia Lin y la familia Guan tenían vínculos y estrechos, así que deberían hacer las cosas tan amargas, o sea que no la deberían hacer mal, diciendo que de ahora en adelante no importa qué orden le dé el protagonista, que cumpliría lo mejor que pueda. Esta idea parecía gustarle bastante al prota, por lo que tomando al padre Guandong por la garganta termina haciendo que él mismo trague una pastilla. Él mismo parecía estar bastante asustado, preguntando que qué le acaba de dar, pero el protagonista le dio un veneno en la novena de Guxia, que el antídoto solamente puede evitar que aquella persona pierda la vida. El prota le decía que no confiaba en él, así que le dio una pastilla, la pastilla que anteriormente le había dicho, diciendo a este que si se portaba bien le daría el antídoto cada 3 meses o de lo contrario perdería la vida bastante dolorosamente. Por lo que marchándose a aquel lugar le decía que el viejo que debía pensar eso cuidadosamente. El protagonista mientras caminaba se percata una llamada de Tan Bei Bei. Esta chica le decía al protagonista que debe ir a la base, diciendo que tenían una misión, por lo que ya en la corporación Tenglong estos se encontraban en la sala secreta. El protagonista pregunta que por qué había tanta gente reunida en ese lugar, que qué había sucedido, por lo que Tan Bei Bei le cuenta que anteriormente atraparon al líder de un grupo de mercenarios, pero sus subordinados tomaron 20 rehenes con ellos, exigiendo que su líder fuese liberado, pero perdieron el control de la situación, comentando que los mercenarios no solamente tomaron rehenes, sino que también querían atacar la Torre de la Perla y debían detenerlos. El prota preguntaba de que si acaso tenían algún plan, cuya cosa Tan Bei Bei le dice que su misión era rescatar a los rehenes y ayudar a los demás departamentos, por lo que el prota pregunta que si acaso solamente serían ellos dos contra la misión de rescate. Tan Bei Bei termina diciendo que no, que si no fuese por la falta de manos no hubiesen llamado incluso a los reclutas como el prota. Esta dice que como nuevo recluta, todo lo que el prota necesitaba hacer era localizar a los rehenes y luego notificar a los miembros más antiguos de la ubicación. El jefe del lugar termina diciendo que la misión era muy importante, que había explicado la situación, así que no debían perder más tiempo, que ya era hora de salir, por lo que más tarde en la región occidental de la ciudad de Donghai, el protagonista parecía estar en un techo, pensando que extrañaba bastante, o bueno, que podía sentir que había mucha gente en ese lugar, pero
todas las habitaciones estaban vacías, saltando de aquel techo. Este parecía estar infiltrándose sigilosamente, y mirando por una ventana se preguntaba qué estaba sucediendo, pero al mirar un poco más lejos termina sorprendido. Se trataba de una alcantarilla, abriendo la misma, y se da cuenta que aquella gente simplemente estuvo escondida allí todo el tiempo, debido a que en aquella alcantarilla parecía haber unas escaleras. Sin más, el protagonista se lanzó por aquellas escaleras, mientras que al final de las mismas parecía haber uno de aquellos mercenarios explorando. Inmediatamente se percata de un ruido, pero ya era demasiado tarde debido a que el protagonista le hizo una llave con las piernas. Aquel mercenario intentaba pedir ayuda, sin embargo el protagonista no lo permitió, y finalmente aquel mercenario cayó noqueado. El protagonista, ya con el mercenario noqueado, terminó quitando la ropa, y todo era porque quería camuflarse como uno de ellos. Acercándose bastante de manera intrépida, el protagonista termina diciéndole al jefe de los mercenarios que algo andaba mal. Cuando aquel mercenario salió, le preguntaba al prota que qué había sucedido, y cuando el protagonista estaba a punto de mentir, se percata de que aquel mercenario tenía en mente tomar su arma. Inmediatamente el protagonista tomó su mano, pero que el mercenario parecía lanzar una patada voladora. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Patada voladora con la cual el protagonista simplemente contraatacó con un rodillazo, partiendo la misma. Este mercenario lloraba tirado en el piso, y mientras apuntaba el protagonista con su arma le preguntaba que quién demonios era él, diciendo que si no le decía lo iba a eliminar. Inmediatamente el protagonista no terminó, dejando que aquella persona terminase su frase lanzando una patada voladora, la cual impactó en la quijada de aquel mercenario, y después de que era estar desmayado, el protagonista terminó entrando en la habitación donde se encontraba el jefe de los mercenarios, donde parecían estar los rehenes. Mirando los rehenes, al protagonista termina ocurriéndosele algo, debido a que se percató de las bolsas llenas de dinero. Revisando las mismas, se trataba de un montón de dinero, o específicamente de 10 millones de euros en cada bolsa. El protagonista pensaba que los rehenes no sabían quién era todavía, así que tal vez pueda llevárselas. Cuando este cerraba las bolsas y se las llevaba, decía que todo ese dinero ahora era de él, pero una chica se percata de esto, pensando que parece ser que ese tipo eliminó a la otra parte para poder tener todo el dinero. Inmediatamente se percata del arma que el protagonista dejó tirada, y dando una pequeña voltereta, tomaba el arma y apuntaba al prota diciéndole que no debía moverse. El protagonista ante esto solamente suspiraba debido a que habían frustrado un poco sus planes. El prota le decía, diciéndole a aquella chica que la dama con el arma no iba a hacerle las cosas difíciles, que ahora podían irse. Pero la chica le decía que por supuesto que podían irse, pero como oficial de policía no podía dejar que se vaya y dejar caer las bolsas, o sea que literalmente no podía llevarse el dinero. El prota, al ver que esta es una oficial de policía, le pregunta que si acaso esta quería tomar una de las bolsas para que todo el mundo le comparta entre ellos, pero la chica le decía que debía dejar de intentar hablar para salir de eso, que debía soltar las bolsas o si no iba a disparar, soltando aquellas bolsas. La chica le dice a uno de los tipos que debían quitarse el cinturón y atar las manos del protagonista, por lo que cuando aquel tipo se acercaba al prota, este se percata de esto, dando un fuerte golpe a aquel tipo con el cinturón, obstruyendo así el paso del oficial de la policía, para provocar que la misma cayese y soltase el arma. Ya con el arma, el protagonista le decía a la chica que no tenía que hacer eso, diciendo que es su amigo, o sea, literalmente, diciendo que así que debía volver a la esquina y sentarse quieto. Ya con todos estos rehenes un poco controlados, el protagonista se marcha, y cambiándose la ropa nuevamente con el mercenario, este ya había tenido su misión cumplida. Tiempo más tarde, el protagonista lanzó aquellas bolsas llenas de 20 millones de dólares a un pozo, pensando que iría a recogerlas cuando todo termine. Este terminó llamando a Tan Beibei diciendo que había encontrado algo sospechoso, por lo que tiempo más tarde todo el mundo terminó llegando a donde estaba aquella alcantarilla. Después que los rehenes salieron, el prota le decía a Tan Beibei que quería informar a las oficinas centrales, les diría que habían encontrado a los rehenes y que podían continuar con el siguiente paso de la misión. Tan Beibei parecía estar bastante feliz de que los rehenes estuviesen bien, por lo que mientras caminaba junto al protagonista le decía que su misión no había terminado todavía, que los rehenes dijeron que había algunas cosas sospechosas que debían ser revisadas y debían ir a comprobarlo. El protagonista pregunta que qué era aquello sospechoso. Esta le
le comenta que los rehenes dijeron que los dos mercenarios tuvieron una pelea interna, pero cuando llegaron a ese lugar los dos mercenarios ya habían sido eliminados. Pero eso no era lo más extraño, sino que todo el dinero fue desaparecido, o sea, se lo habían llevado. Este le comenta que la persona que derribó a los dos mercenarios lo hizo tan limpiamente que debe ser un experto, que es como si los mercenarios nunca hubiesen cambiado. Esta decía que había un experto de ese calibre dentro de los mercenarios que debe informar eso a HQ, por lo que el protagonista, sonriendo, simplemente le dice que estaba de acuerdo, que eso definitivamente fue hecho por un experto, pero ya saben, no podía decir nada debido a que ganó 20 millones muy fácilmente. Tiempo más tarde, el protagonista se despedía de aquella chica tan baby, diciéndole esta que lo vería al día siguiente, pero el prota le dice que ya que habían terminado la misión se iría ahora debido a que tenía algo de qué ocuparse. El protagonista llamaba un taxi, diciéndole que debía ir al área de Pyongyang. Pagándole a aquel taxista, el prota le decía que si podía esperar un poco, diciendo que necesitaba conseguir algo de ropa rápido. Mientras el protagonista iba a esto, aquel taxista simplemente hacía algo malo. Después de un rato, el protagonista terminó llegando preguntándole al mismo que si podía abrir el maletero en el cual el protagonista terminó depositando las bolsas con los millones de euros. Este le decía al prota que parecía estar muy contento con aquella ropa, pero el protagonista le preguntaba que si era en serio, pensando que esos eran 10 millones por cada bolsa, que como no podía estar contento, literalmente todo el mundo estaría en esa situación. Por otra parte, en la oficina del padre Guangdong, su súbdito le dice que los resultados de su chequeo corporal estaban listos. Este le comentaba que decía que no había sido envenenado, mientras aquel hombre se preguntaba que si fue engañado por el protagonista. Inmediatamente este terminó recibiendo una llamada desconocida. Tomando el teléfono, este preguntaba que quién era, pero el prota le preguntaba que si se había olvidado de él, cuya cosa que le dice que cómo le iba. El prota le dice que hace no mucho reservó una habitación en el restaurante de Guangyang, que esperaba que pudiese ir y puedan ponerse al día. Inmediatamente el padre Guangdong dice que estaría allí en un segundo. Este se preguntaba que qué quería el protagonista ahora, por lo que aquel viejo al llegar el prota le decía que era bastante rápido. Este le decía que por supuesto no le haría esperar, preguntándole al protagonista que necesitaba, que solamente debía darle la palabra y lo haría. El prota, mostrando las bolsas de dinero, termina diciendo que en realidad no era mucho, diciendo que debe saber su situación con la familia, así que solamente él podía hacer cosas por el prota. El prota le decía que tenía un poco de dinero extra a la mano en ese momento, pero realmente no podía manejarlo, diciendo que ya que este hace algunos negocios, esperaba que le pudiese ayudar. Este viejo dice que no era un problema en absoluto, que lo tenía, que no tenía muchas habilidades, pero hacer negocios es uno de sus puntos fuertes, preguntándole al prota que cuánto tenía. El prota dice que tenía no mucho, que solamente unos 20 millones de euros y no importaba cómo este lo maneje, que solamente quería que los convierta en más dinero, cuya cosa Guangyang termina diciendo que no había problema, que solamente debía relajarse y dejarlo manejarlo. El protagonista, señalando con su copa de vino, dice que entonces debería agradecerle de antemano. Pasa el tiempo y en los dormitorios, el protagonista se encontraba en su dormitorio con compañeros, pensando que había demasiados ojos en los dormitorios, por lo que es difícil cultivar y debía mudarse. Mirando en la vuelta, este pensaba que había un lugar bastante bueno, pero tenía que ir a comprobar algo. Llegando a aquella residencia, este decía que se veía bastante bien, por lo que esperaba que el dueño sea amable. Este terminó siendo recibido por un pequeño niño, diciéndole al prota que había visto que esa casa estaba en alquiler. El chico está preguntándole al prota que si estaba allí para alquilar, pero el prota simplemente asiente diciéndole que cuánto sería la mensualidad. Este chico no le dice precio, diciendo que primero debía entrar a revisar para ver qué tal le parecía. Este niño, mientras caminaban, se presenta como Men Xuan, preguntándole al prota por su nombre, cuya cosa el prota le dice que era Lin Mo. El chico le decía al protagonista que ya había inquilinos que rentaron el piso de arriba, así que solamente quedaba una habitación disponible, diciendo que el alquiler de ese era de $1,200 al mes, pero tendría que pagar por un año completo a la vez sin necesidad de depósitos. El prota preguntaba que si acaso no era un poco caro debido a que solamente era una habitación, pero el chico literalmente le dice al prota inmediatamente que si cree que era demasiado caro, había algunas habitaciones cerca que cuestan unos cientos de dólares al mes. Alguien termina preguntando que si había otro inquilino allí para revisar la casa, diciéndole a aquel chico Men Xuan que no se veía como falta de dinero. Se trataba de la profesora del protagonista. Esta le decía a Men Xuan que con sus habilidades de financiación debe estar dejando una habitación vacía, pero se percata del protagonista. El protagonista le preguntaba a la señorita Song que qué hacía allí, por lo que Men Xuan le pregunta a estos que si acaso se conocían. Este termina diciéndole al chico Men Xuan que el protagonista es un estudiante de ella en la universidad,
pero el prota simplemente pensaba que sería difícil hacer mucho con la señorita Song en ese lugar, por lo que termina pidiendo disculpas diciendo que el precio estaba un poco alto para él en ese lugar y iría a buscar otros lugares. Y mientras se marchaba, este termina pidiendo disculpas por hacerlos perder el tiempo. Sin embargo, su profesora se preguntaba que cómo con la riqueza de la familia Lin el protagonista no podía pagar el alquiler, preguntándose que si acaso había pasado algo con la familia del protagonista. Tiempo más tarde, en la nueva casa del protagonista, el prota decía que el estilo de su nueva casa no estaba muy interesado en el estilo occidental, pero haría bastante bien, diciendo que parece ser un lugar tranquilo para cultivar. Inmediatamente este se coloca a cocinar, y debido a que tenía mucho tiempo sin hacerlo, dice que sus habilidades todavía estaban bien, pero los ingredientes no eran tan buenos. Sin embargo, ordenaría algunas de las mejores tiendas comestibles en línea. Inmediatamente este se coloca a buscar algunas hierbas. Mientras tanto, se percata de algo un poco interesante. Se trataba de un ginseng espiritual, diciendo así que no esperaba ver eso, que un ginseng espiritual de 300 años era perfecto para él. Este decía que aquel ginseng estaba en la ciudad de Nangú, así que iría a hacer el viaje él mismo. Ya en el aeropuerto, el protagonista decía que era la primera vez que se montaba en un avión, preguntándose que cómo sería, pero tenía en mente revisar su asiento al ver el teléfono celular. Este decía que la sensación de tener una compañía detrás de él se sentía bastante bien debido a que el tipo, el padre de Guangdong había preparado todo el vuelo, pero en aquel vuelo parecía haber una chica llamada Luo Bin-jung, la cual tenía muchos guardaespaldas. Todo aquel avión parecía estar vacío, preguntando que por qué alguien se montaba. Este le decía a uno de los guardaespaldas que pensó que el avión sería todo para ellas, cuya cosa el guardaespaldas le dijo que antes de abordar la compañía de vuelos le dijo que necesitaban un asiento para un VIP. Y esta chica se preguntaba que cómo podría ser el protagonista un VIP, diciendo que no veía lo importante que era el protagonista. El protagonista terminó sentándose, y mientras hacía cosas en su pantallita frente a su asiento, la chica lo estudiaba cuidadosamente. El guardaespaldas le decía a la misma que si esta no estaba contenta con ese acuerdo podía hablar con la empresa, pero esta decía que estaba bien, diciendo que en comparación con los otros VIP parece ser un poco interesante. El vuelo terminó partiendo, y tiempo más tarde estos llegaron a su destino. Esta chica parecía estar un poco interesada en el protagonista debido a que en realidad se fue sin hablarle, y mientras su guardaespaldas le preguntaba que si esta quería hablar con el prota, decía que no era necesario, que solamente era nuevo para ella que alguien no le presentase respetos. Estos parecían estar en una subasta, donde terminan sacando el ginseng que el protagonista quería. El tasador decía que la subasta comenzaría en $15,000, preguntando el prota que como que solamente $15,000, que esos idiotas no sabían el valor verdadero de aquel ginseng. Todo el mundo parecía subastar grandes cantidades de dinero, hasta que el protagonista ofertó $44,000, duplicando la mayor oferta hasta el momento. El tasador preguntaba que si había alguna más oferta, otra oferta, por lo que después de un momento terminó comprando el protagonista aquel ginseng por el precio de $44,000. Tiempo más tarde, el protagonista parecía estar feliz de haber comprado aquel ginseng, pensando que el caldero de bronce debería estar en su casa cuando regrese debido a que lo había comprado por internet. Por otra parte, en un banquete, la señorita que andaba en el avión con el protagonista parecía estar retirándose él mismo, diciéndole a su asistente que la cena no había terminado, que a dónde iba, pero esta simplemente dice que iba a tomar un poco de aire y le dejaba el resto. Esta se encontraba en su vehículo, pensando que finalmente sería libre. Sin embargo, esta se percata de que los guardaespaldas aún le estaban siguiendo y sabía que era para su protección, pero tener 4 soldados de las fuerzas especiales era demasiado para ella, por lo que inmediatamente comenzó a acelerar su vehículo, diciendo que debía perderlos mientras tenga la oportunidad. Después de un rato, aquella chica parecía haberlos perdido, preguntándose qué debería hacer ahora, diciendo que primero les diría que no se preocupen por ella, pero inmediatamente tiene una aparición repentina de un hombre en medio de la calle, y cuando esta frena, un disparo termina pasando por su mejilla. Saliendo del vehículo, esta se preguntaba que cómo fue ese agujero de bala, que si acaso fue la persona que pasó justo ahora delante de ella, diciendo que si no hubiese frenado hubiese perdido la vida. Esta se encontraba corriendo, diciendo que el objetivo era ella y tenía que encontrar un lugar para esconderse primero y dejar que los guardaespaldas vayan a buscarla. Mientras se encontraba en un callejón, esta decía que debería estar a salvo en ese lugar por ahora. Esta escuchó un ruido diciendo que caminaba despreocupadamente, que probablemente solamente sea un espectador aquella persona que escuchaba,
y frente a aquella persona se trataba del protagonista. Esta decía que era el mismo tipo del avión. Interrumpiendo el caminar del protagonista, le decía que debía esperar mientras sostenía su mano. Esta saluda al protagonista. El prota le pregunta que se necesitaba algo, diciendo el prota que no necesitaba ningún servicio, ya saben de cuáles. Esta chica queda bastante sorprendida preguntando que a qué ser se refería el protagonista, debido a que no entendía esa palabra, preguntándose después de un momento que si acaso este creía que ella era esa chica de servicios sociales. Mientras el protagonista le dejaba atrás, esta termina interrumpiéndolo nuevamente diciendo que debe detenerse inmediatamente. El prota le preguntaba que si necesitaba algo más, y esta le dice que le había confundido, que había asesino detrás de ella, preguntándole al prota que si podía ayudarle. El prota, entendiendo esto, termina diciendo que debía seguirlo, diciendo que le ayudaría a llegar a la comisaría y la policía podía protegerla desde allí. Un tiempo más tarde, estos terminaron llegando frente a la estación de policía, pero esta chica parecía no querer entrar, y mientras el protagonista tenía en mente dejarla frente a la estación de policía, le preguntaba que si necesitaba algo más, pero la pequeña, sonrojada, le preguntaba que si de verdad no la reconocía. El prota le dice que no le sonaba a su cara, pero estaba un poco ocupado y debía irse. La chica pensaba que si de verdad no la reconocía, diciendo que parece que no quería verla, diciendo que si de verdad quería irse el protagonista, diciendo que el asesinato de esa noche no puede decírselo a la policía, que alguien de la familia se encargaría de eso, pero primero tenía que encontrar un lugar seguro para quedarse. Esta decía que el protagonista no la reconocía, diciendo que así que por supuesto quería deshacerse de ella, por lo que le dice el prota que tenía hambre, pero tampoco tenía dinero, así que el protagonista podría comprarle algo de comida y ella se lo pagaría. El protagonista termina aceptando, diciendo que después debería ir a casa o a la estación de policía y no podía andar por ahí si era de noche. En el área de la casa del protagonista, la chica le pregunta al prota que si había algún restaurante cerca, cuya cosa el prota dice que por supuesto, diciendo que esta tenía hambre, diciendo que la llevaría a su casa para hacer comida para ella. Esta chica pensaba que aunque no creía que el protagonista sea una mala persona, era demasiado confiado en entrar a su casa. Entrando a la casa del protagonista, la chica le decía que parecía tener un buen gusto mobiliario y sentada en uno de los muebles. El protagonista se percata de que la pierna de aquella chica parecía estar un poco hinchada, bastante, diciendo que no se había quejado en absoluto, parecía ser bastante fuerte esta chica. Este le decía que volvería enseguida, pero momentos después el protagonista se arrodilló frente a ella preguntando que qué estaba haciendo, pero el prota le dice que su pierna estaba hinchada y debían empaparla en agua tibia primero para deshacerse del moretón. Aquella chica metía sus pies en agua tibia. Este le decía que se había olvidado de presentarse, diciendo que su nombre era Luo Pin Jun, mientras que el prota se presenta como Lin Mu. El protagonista le decía que debía descansar en ese lugar, que él iría a hacer la cena. Esta chica pensaba que el protagonista parece pensar que es una chica normal y tener a alguien tan ignorante y cariñoso es como bastante agradable. El protagonista se acercaba con el plato de comida, diciéndole a la chica que parecía no quitarle el ojo encima, diciendo que debía estar hambrienta. El protagonista, después de darle unas pantuflas, esta chica terminó diciendo que parece ser el prota es bastante considerado. El prota le decía que eran algunos platos básicos y esperaba que no le importe a aquella chica debido a que no es muy bueno cocinando, supuestamente. Pero la chica le decía que de ninguna manera, debido a que aquellos platos se veían bastante bien y deliciosos. El protagonista le decía que podía comer más si le gustaba la comida, provocando que aquella chica le preguntase al prota otra vez que si eso realmente no le recordaba. El prota le dice que no recuerda dónde se conocieron, por lo que la chica inmediatamente le dice que era en la pista de vuelo de Nangon City. Después de un rato el protagonista recuerda que aquella era la chica que estaba sentada en el avión, y esta le dice al prota que realmente es olvidadizo, diciendo que no había cambiado mucho desde aquel entonces en el avión. El prota inmediatamente le pregunta que por qué la estaban siguiendo, y esta dice que probablemente se deba a alguna disputa de negocios, pero ya estaba acostumbrado a esas tácticas turbias. El prota dice que entonces no se entrometería más, diciendo que debían terminar de comer y primero le ayudaría después con su pierna, cuya cosa aquella chica bonita termina aceptando. Tiempo más tarde el protagonista estaba a punto de hacer el tratamiento en la pierna de la misma, diciendo que le dolería pero debía tener paciencia, tomando la pierna de la chica. Esta parecía estar sonrojada, pero el prota le dice que afortunadamente solamente fue un esguince, nada grave. Sin embargo, si esta no cuida su pierna podría afectarla al caminar y el prota quería ayudarle a arreglarlo, sin embargo le dolería mucho. Después de un momento la chica termina sorprendida, diciendo que fue increíble, que no sentía ningún dolor después de eso, preguntándole al prota que si era algún tipo de doctor, pero el prota le dice que por supuesto que no, que todavía estaba en la universidad, cuya cosa la chica piensa que era bastante impresionante. Esta le pregunta al protagonista que si le prestaba su baño, cuya cosa el protagonista afirma, diciendo que le iría a buscar un poco de ropa. Pasa el tiempo y el protagonista le decía a la misma que vivía solo
solo, así que no tenía ropa de mujeres, diciendo que podía usar un poco de la de él. La chica agradecía esto. Mientras este se bañaba, el protagonista colocaba las zapatillas delante de la puerta, que no debía resbalarse, le decía. Pero después de un rato el protagonista se sentó en la mesa diciendo que parece ser revisaría aquel ginseng espiritual, preguntándose cómo utilizaría aquella cosa. Pero después de un rato aquella chica terminó saliendo con la camiseta del protagonista encima. Sin embargo, abajo no tenía nada, debido a que el protagonista no tenía nada para prestarle, diciéndole al prota que si acaso no quería ver algo más. Pero el protagonista, con aquella situación sorprendido, le decía que se veía muy bien. La chica miraba el ginseng en la mesa del protagonista preguntando qué era aquello, cuya cosa el prota le dice que solamente eran algunas hierbas que estaba preparado para hacer medicinas con ellas. La chica termina bastante sorprendida diciéndole al prota que es bastante joven y saludable, que porque necesitaba comer eso. Pero el prota le dice que tenía un cuerpo muy débil desde que nació, así que siempre tuvo que vivir con medicamentos. La chica le decía que conoce muy buenos médicos, diciendo que al prota que si acaso quería hacerle un chequeo. Pero el prota le agradece diciendo que su condición solamente puede ser aliviada con la medicina china, diciendo que los médicos occidentales no ayudarían. Este le dice a la chica que se hacía tarde y no sería seguro para una chica volver a casa sola, que por qué no se quedaba en su cama esa noche, y luego literalmente ya saben que, cuya cosa la chica termina aceptando, diciéndole al protagonista que dormiría con él en esa oportunidad, por lo que el protagonista le decía que debía prepararse para darle como puerta que no cierra. Pero bueno, gente, así es como estaremos dejando la parte número 2 de Yo era una basura. Si quieren ver la parte número 3 y como el protagonista le da como cajón que no cierra, suscríbete y activa la campanita. Y ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.